Hace 3 semanas estuvimos hablando aquí sobre el tema de para transformar nuestra nación, solo hay esperanza ¿dónde? En la predicación. Y pusimos suficiente ejemplo de las Escrituras y también de lo que nos rodea para nosotros darnos cuenta, para que nos lleguemos a dar cuenta en nuestra vida, que si el ser humano ha de cambiar, que si hay alguna esperanza viva en el ser humano, eso tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Fue el Evangelio que sacó a las naciones que eventualmente vinieron a ser luz del oscurantismo en el que habían vivido por miles de años. Y usted puede rastrear la historia si quiere. Fue el Evangelio que logró, que hizo que los grandes logros de la humanidad se fueran dados a luz, no fue otra cosa. Los antiguos habían intentado una y otra vez hacer cosas, desarrollar sociedades y todo eso, pero las sociedades que ciertamente se han desarrollado, y pusimos como ejemplo a Suiza y a Inglaterra muy especialmente, que se han desarrollado al máximo, el Evangelio está detrás de todo eso. Porque el Evangelio libra a los hombres no solamente de la maldad, pero la semana pasada y antipasada predicamos bajo el título de Libertando a los hombres de los poderes de las tinieblas. Libertando a los hombres de los poderes de las tinieblas, y llegamos a la conclusión escrituraria que todo el que no tiene a Cristo está bajo a lo menos la influencia del diablo, a lo menos, mínimo. Las escrituras casi dan por sentado que están poseídos de demonios, pero en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos asegura que todo el mundo está bajo el maligno, inclusive los creyentes. Antes de ser creyentes estábamos bajo las cadenas del diablo. Y en esta mañana queremos dilucidar de un pasaje sencillo. Esos pasajes sencillos nos rompen la cabeza porque muchas veces uno dice, ¿qué voy a decir de aquí al pueblo? Y vamos a estar hablando de la verdadera familia de Jesús. La verdadera familia de Jesús. Y quisiera orar. Señor, aquí estamos en tu casa en esta mañana y te rogamos que tú nos uses, que tú mires los que están en los medios electrónicos, en la web, viéndonos, Señor, a los sordos que están frente a sus pantallas, de la computadora en cualquier lugar del mundo, y también a los oyentes que nos escuchan y nos ven. Te pido una bendición grande para ellos y que tú le ilumines el entendimiento en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Y te rogamos que ella taladre a nuestros corazones en esta mañana y que nos ayude, Señor, a tener fe en Jesús. En el mérito de Cristo te lo rogamos. Amén. Catherine es una joven muy querida en mi familia. Sucede que cuando la trajeron a este mundo, su padre nunca supo de ella y su madre la regaló para ejercer libremente la prostitución, incluso en otra nación, y después eventualmente llegó al país y desde entonces de eso vive. Catherine comenzó desde niña a visitar la iglesia porque su madre adoptiva, que le daba cariño y la cuidaba, la inscribió en un programa de Compassion. Me acuerdo que fui su padrino de graduación cuando ella se graduó de 8º grado en el Colegio Adventista de la ciudad, está en el centro de la ciudad. En fin, ella tenía ansias por conocer a su padre natural, quien la había engendrado, y removió cielo y tierra para encontrarlo. Removió cielo y tierra para ver si se veía con su padre. Nunca lo pudo encontrar, y hace poco menos de 2 años que tuvo noticias de él, pero se enteró que hacía más o menos un año al momento de la noticia que su padre había fallecido. Ella se quedó con las ganas de ver el rostro de su padre y quizás escuchar la voz de él y recibir un abrazo de su padre. Usted ni se imagina la sed que tenía esta joven de conocer a su padre, de poder verle el rostro, de poder oír su voz y de poder estrechar el abrazo de su padre. Yo sé que no es el caso único en el mundo, pero es un caso un tanto extraño. Muchos de nosotros añoramos
la intimidad y estrechez de lo que debería ser esa relación familiar, de hermanos, de padres. Nuestro texto nos da una luz de esperanza, de borrar esas huellas en nuestras vidas. Estamos atentos a lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana, y yo quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, a los últimos versículos, versículo 46 al 50, para que usted vea cuál es la verdadera familia de Jesús allí. Yo sé que la audiencia en esta mañana habemos mucho que nunca recibimos ese abrazo de paterno, materno o de hermano que se supone debemos tener. Se supone que Mateo capítulo 12, verso 46 al 50, por favor. Se supone que usted y yo, como hijos queridos de la casa, como hijos amados, debemos recibir ese cariño, ese abrazo de nuestros padres. Eso es lo que se supone. O tener una relación estrecha con nuestros familiares cercanos, los que vivimos en la misma casa, los hermanos y los padres. Pero usted sabe que eso brilla por su ausencia, no solamente en nuestra cultura, sino en el mundo. Me contaba una prima mía que está apenada porque su padre, el padre de los niños, que es su esposo, viven juntos, nunca los saca a jugar, a ver algo afuera, y ellos casi que viven enclaustrados en su casa, y ella me lo contaba con mucha pena. Mire lo que dice nuestro pasaje: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos en esta forma, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Le rogamos al Señor que nos guíe en esta mañana. Pero si te fijas en los versículos 46 y 47, se nos habla de la familia natural de Jesús. Vamos a ver dos cosas fundamentales: la familia natural de Jesús y la familia espiritual de Jesús. Y tú verás a cuál de las dos familias Él le da prioridad. Y tú verás también y podrás analizar y evaluar si tú verdaderamente perteneces a la familia de Jesús, a la que Él verdaderamente estima. Y mira otra vez, versículo 46. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Este pasaje nos muestra un incidente extraño. Un incidente extraño. Porque qué extraño esto de que venga mi familia entera donde yo estoy haciendo algo a buscarme, me quieren hablar. La idea es que Jesús estaba en una casa o en algún lugar hablando, predicando el evangelio, haciendo lo que Él solía hacer. Acuérdense que Él estaba en Capernaum, si notamos los pasajes anteriores, en Capernaum, que quedaba a unos 35 kilómetros de la ciudad donde Él había crecido, que se llamaba Nazaret, y donde posiblemente vivían sus padres y sus familiares. Él se mudó a Capernaum cuando comenzó su ministerio, quizás un año antes de este evento, de este incidente, y ahí estamos un poco especulando. Jesús era adulto y su madre y sus hermanos vinieron al lugar donde Él estaba. Es algo raro, es algo, porque si alguna cosa normal hubiera pasado, quizás uno de ellos hubiera venido, pero muchas cosas pudieron pasar allí. Todo es del orden especulativo, lo que podamos decir, porque el pasaje no nos dice, pero pudo haber sido que sus familiares vinieron de lejos y habían procurado ver a Jesús y no pudieron, ni en esa ocasión quisieron verle.
pero también pudo haber sido que algún familiar cercano de nuestro Señor muriera o estuviera muy enfermo y la comarca completa de su familia vinieron a ver si podían encontrar alguna manera de que Cristo le viera. En fin, cualquier cosa que digamos es especulativa, puesto que el pasaje no nos da luz al respecto, pero lo cierto es que su madre y sus hermanos estaban allá afuera y querían hablarle. Y sin desviar la atención del pasaje, el pasaje tiene una coartada, tiene algo que decirnos que es de suma importancia con relación a su familia natural. No perdamos de vista el fin del pasaje. Nos habla de la familia natural de Jesús y nos habla de más adelante, en los versículos que veremos más adelante, de a quienes Jesús considera su verdadera familia. Y si quiere, a manera introductoria podemos decir que esa es su familia espiritual, y vamos a hablar un poco más de eso y vamos a contrastarla contigo también en esta mañana. De ahí que sea fácil de rastrear la naturaleza humana de Jesús. Los evangelistas fueron enfáticos en mostrarnos que Jesús era un hombre de verdad, de carne y hueso. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hubo un grupo de religiosos que surgieron en parte del cristianismo, en parte del judaísmo y en parte era una mixtura de las religiones orientales en sentido general, que se llamaban los gnósticos, que todavía existen algunas congregaciones hoy. Los gnósticos, ellos decían y proclamaban que Jesucristo había venido, pero en una realeza aparente, es decir, tú lo podías ver, pero él no era de carne y hueso como tú y como yo. Él era una especie de ser angelical que se nos había mostrado, pero los evangelistas son enfáticos, dejándonos saber que Cristo no solamente fue del linaje de David, de ambas partes, tanto de padre y madre, sino que tuvo un padre real, legal por lo menos, y tuvo una madre real, y tuvo hermanos y hermanas, a saber, 4 hermanos y algunas hermanas. Se nos hace difícil determinar el número de hermanas que tenía, porque era un poco difícil, es un poco difícil porque no se nos da el número, y era común en el entonces no mencionar los nombres de las mujeres en las genealogías de los grupos, a menos que éstas fueran muy sobresalientes. Y si tú vas conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice así aquellos pasajes: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué? Que Jesucristo no vino en carne. Jesucristo sí vino en carne. Yo no sé si acuerdan cuando Él resucitó, que le dijo a Tomás: Tomás, ven y ve, para que tú veas que no es un fantasma que está enfrente tuyo, sino un hombre real de carne y hueso. Y tú puedes, si quieres, venir y meter tu dedo aquí en mi llaga y también ver mis hoyos en mis manos y ver que yo soy de carne y hueso, aún después de haber resucitado, aún después de la resurrección. Y si usted viera a Cristo hoy, no le vería como un espejo, le vería de carne y hueso, como Él es todavía hasta el sol de hoy, y será para siempre. Desde el día de la encarnación virginal de nuestro Señor Jesucristo hasta la eternidad, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el escritor de Hebreo en el capítulo 2, versículo 11. Él está orgulloso de ser tu hermano y mi hermana por la fe en Jesucristo, en el orden espiritual. En segunda de Juan, la carta siguiente a primera, verso 7, porque no solamente tiene un capítulo, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, de tal manera que los gnósticos son diabólicos. Es una religión del infierno, y punto, y no tenemos que decir más nada sobre ello. La prueba de la humanidad de Jesús es vital en la proclamación evangélica. Fíjense que tanto Mateo como Lucas nos hablan de su genealogía,
de su árbol genealógico. Y uno lo rastrea hasta Abraham, pero otro lo rastrea hasta Adán, porque Jesucristo ciertamente nació como nacemos tú y yo, y hasta murió como morimos tú y yo, y fue sepultado como somos sepultados tú y yo. Y estuvo entre nosotros como tú y yo estamos entre la demás gente. Es algo que no debemos pasar por alto, porque ciertamente los evangelistas quisieron que nosotros lo supiéramos. Ahora bien, aquí están la madre y los hermanos de Jesús. Esto nos da prueba clara, es decir, podemos rastrear a Cristo también en cuanto a su vida familiar. Y en las Escrituras hay varios episodios que nos hablan de Jesús y su vida familiar. Nuestro texto, Mateo, cito de nuevo 12, versículo 46 al 50, nos da fe de que Jesús tenía a su madre y tenía hermanos. Y los hermanos eran de ambos sexos. De hecho, hay varios de los hermanos de él que fueron muy famosos en los tiempos del Nuevo Testamento, si bien ninguno de ellos fue apóstol, propiamente dicho. Cuando él inicia su ministerio, que comienza a hablar con tanta sabiduría y a hacer milagros, los contemporáneos se asombran y dicen, ¿no es este el hijo de José, cuyos hermanos nosotros conocemos y cuyas hermanas están con nosotros? Miren en Marcos capítulo 6, verso 3, como lo dice. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos por nombre. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y sobre la tesis católica de que en la cultura de entonces cualquiera era hermano, eso nunca ha sido así. Hermano es hermano y otra cosa es otra cosa. De hecho, entre los discípulos del Señor habían algunos que eran sus familiares, según se sabe, que eran especialmente Juan y Jacobo. Ese Jacobo, discípulo de Cristo, no es Jacobo su hermano. Si tú analizas en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 25 en adelante, te vas a dar cuenta que sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Increíble. Dice literalmente porque sus hermanos no creían en él. En Lucas capítulo 4, verso 22 nos dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿De quién? De Jesús. Cuando comenzó su ministerio, ¿no es este hijo de José? Se preguntaban. Como quien dice, pero ¿y cómo el hijo de un maestro constructor va a tener tanta sabiduría? Va a ser un maestro de esa envergadura, va a ser un intelectual así. En aquel entonces era algo extraño porque casi siempre y todavía a veces las castas se delimitan con mucha precisión y el hijo de abogados siempre se dedican al derecho, como en el caso nuestro. Ustedes saben, algunos abogados, sus hijos son abogados o algo parecido, los hijos de los médicos. Eso era muy marcado en la antigüedad, y los hijos de los arquitectos eran arquitectos y de los constructores, constructores. Por eso ellos se asombran, porque se supone que la cultura de un individuo que creció con padres que no son bien educados no debe ser alta, y ellos se asombraban de Jesús. Se asombraban de la sabiduría de Jesús. Ellos no sabían que el hombre que estaba allí enfrente de ellos no era un hombre común y corriente como tú y como yo. Aunque comparte la misma naturaleza que nosotros, aunque es de carne y hueso como nosotros sabemos por las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que él no era como tú y como yo. Como dice Jesús Adrián Romero en su canción, no es como yo, aunque se haya hecho hombre. Y aunque en todo fue tentado, él no es como yo. Él es limpio y sin pecado, no es como yo. En Juan capítulo 6, verso 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Aquí ya están un poco más metiéndose en los asuntos espirituales. ¿Cómo el hijo de Dios? ¿Pero y qué es eso que ese individuo está diciendo? Él está loco. ¡Qué blasfemo!, le dijeron en varias ocasiones. Tuvo sus padres, tuvo hermanos, de cuyos nosotros sabemos los nombres de Jacobo, José, Judas y Simón, y de sus hermanas no sabemos sus nombres, pero Judas y Jacobo
tienen libro en la Biblia. Cada uno escribió una carta, las cuales llevan su nombre. Judas, justo antes de Apocalipsis, una carta pequeña de un solo capítulo, pero muy interesante. Y Santiago, que es Jacobo, es el mismo nombre, escribió la carta de Santiago. Y ambos fueron líderes de la primera iglesia cristiana que hubo en la historia, que fue la iglesia de Jerusalén, y aparentemente Jacobo era el líder supremo en la iglesia, incluso por encima de los apóstoles, según vemos en el libro de los Hechos, de tal manera que ellos no creían en Cristo, pero una vez Jesús resucitó, no sé qué pasó, que hubo un clic en ellos, hubo un cambio de switch, de interruptor, y ellos fueron grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que aquellos con los que Jesús creció, Él no los va a ver por la eternidad en el infierno. Eso sería un poco difícil, estimo yo, no sé, no he vivido esa experiencia. Los hermanos de Jesús no creían en Él, Juan 7:5, como mencionamos ahorita. Si bien su madre tenía guardadas todas las cosas que decían de Él en su corazón, como vemos en Lucas, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, el primer milagro de Jesús. La madre le dijo a Jesús cuando se le acabó el vino a los de la boda: oye, no tienen vino. Como que dice, ¿puedes ayudarlo? Ella sabía a quién tenía, aunque hasta ese entonces Jesús nunca había hecho un milagro. Nunca, él vivió una juventud, una niñez como tú y como yo. No es como dicen los gnósticos, que cuando tenía 7 años vino un niño y él estaba jugando en la playa y había un pollito muerto y lo resucitó, y otro niño que se burlaba de él le echó una maldición y se le secó la mano. Esos tipos están desquiciados y locos. Si usted quiere, ni le haga caso a esos famosos evangelios gnósticos del siglo, de la segunda mitad del siglo segundo, tercero y cuarto, porque dicen cosas estúpidas y morbosas. Pero la madre de Jesús, Lucas capítulo 2, verso 19 y verso 51, guardaba todas las cosas que decían de él, del niño, los profetas, como Simeón, como Ana, como otros. Y también acuérdense que fue a ella que el ángel le dijo: tú quedarás embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo sucederá esto? No conozco varón. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y entonces el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue a ella que le dieron la primera revelación específica acerca del Señor Jesucristo. Y cuando ella fue a visitar su prima, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que vivía en las montañas, cuando ella llega donde Elizabeth, con unos 3 meses quizás de embarazo, dice que ella sintió que el niño brincó en su corazón, y su hermana Elizabeth profetizó acerca de que estaba frente a la mujer más agraciada de la historia humana, porque había sido escogida para ser la madre de nuestro Salvador. Cosas raras, cosas espirituales. Este mundo no es tan físico como parece, o digamos, no es solamente físico como nosotros tendemos en el materialismo moderno a catalogarlo. Hay asuntos espirituales. De hecho, los 2 sermones anteriores nosotros estuvimos hablando de liberando a los hombres de los poderes de las tinieblas, porque ciertamente las fuerzas espirituales, tanto del bien como del mal, actúan en todo lugar del universo y a cada instante, sin descanso, queriendo dañar la obra de Dios entre nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando el espíritu inmundo que está en el hombre sale del hombre, se va, después que anda por los lugares secos, se da cuenta que no ha encontrado otro lugar, entonces él vuelve a su antigua casa y mira a ver si esa casa está vacía, y si la encuentra vacía, si no la han llenado con Jesucristo, si el Espíritu Santo no mora allí, entonces él va y busca otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel miserable viene a ser peor que el primero. Por lo tanto, decíamos que es urgente que Cristo llene nuestra casa y que nos cercioremos y nos aseguremos que Él mora en nuestra casa. Además, como vamos a ver en el punto 2 y último de este sermón en esta mañana, Él realmente está interesado en nosotros en el orden espiritual, propiamente dicho. Él quiere que tú seas su hermano y su hermana, si no lo eres todavía.
¿Y cómo llego yo a ser hermano del Señor? Bueno, eso vamos a ver algunas cositas que nos dice la palabra acerca de este asunto. Pero ciertamente Jesús tenía familia. Podemos rastrear la familia, podemos ver todo acerca de la familia, podemos ver que él creció en Nazaret, que es el primogénito, el primero que le nació a María y José, digamos, que tenía hermanos a los cuales conocemos por nombre, que creció en Nazaret y que ejerció su ministerio los últimos 3 o 4 años de su vida viviendo en Capernaum, unos 35 kilómetros al noreste de donde quedaba Nazaret, en la ciudad donde creció, en la misma comarca o provincia de Galilea, al norte del país. Colindaba con el Líbano y con Siria, lo que se llama así hoy aquella provincia, y era una ruta de comercio bastante fluida e interesante, porque del oriente venían a hacer negocio a Europa y a África, atravesando ese estrecho y montándose en los barcos en el mar Mediterráneo. Era algo extraordinario. Era una ciudad de mucha convergencia cultural, y allí había estado nuestro Señor. Podemos rastrear todo acerca de la realidad y la vida de nuestro Señor, propiamente dicho. Y más que todo, señores, lo de las pruebas de la realidad común y natural de Jesús son necesarias y valiosas a los fines del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son necesarias. Por algo están una y otra vez desde que comienza la Biblia hasta que termina. Incluso los profetas habían anunciado a un Cristo de verdad, a un Cristo descendiente de David, a un Cristo de carne y hueso. El Cristo que fue a la cruz fue uno como tú y como yo, real, de carne y hueso, que no se avergonzó de volverse poco menor que los ángeles, como dice Filipenses capítulo 2, con cuerpo y alma verdadera, cual aquellos a quienes aceptaría como hermanos, es decir, tú y yo. El Señor no estimó lo de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Así tenía que ser, así sucedió, así permanece, aunque glorificado su cuerpo ahora. Pero nuestro Señor sigue siendo de carne y hueso, si bien se levantó de la tumba y fue glorificado. Él fue el primero de la resurrección, las primicias de los que durmieron es hecha, 1 Corintios capítulo 15, la promesa en la cual descansa tu esperanza si eres creyente y mi esperanza bienaventurada. ¿Sabe cómo seremos en la resurrección? Como es Cristo ahora. No Dios, pero estoy hablando en materia de la apariencia física, y el pasaje que mejor nos explica esta realidad, nos lo vamos a leer para que lo puedas leer en la casa quizás, o lo puedas anotar. Tú que anotas, es 1 Corintios capítulo 15, un pasaje creo de 58 versículos que nos da mucha luz acerca de esa esperanza bienaventurada y de cómo ha de ser. Ahora, nuestro segundo punto nos habla no de la familia natural de Jesús, sino de lo que a ti y a mí nos interesa, porque ¿quién de ustedes es judío? ¿Quién de ustedes tiene sangre judía? Quizás, quién sabe, pero no lo sabemos. No nos interesa para los fines prácticos y salvadores lo de la familia de Jesús, salvo que lo tengamos como una evidencia de que él fue verdaderamente un hombre de carne y hueso. Ahora, su familia espiritual. Y te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres tú hermano de Jesucristo o hermana? ¿Tienes esa intimidad familiar con Él? Porque a ese punto es que Él quiere llevarnos. De hecho, Él llama a su iglesia la familia de Dios. Y si eres hermano y hermana de Jesucristo, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál es tu amistad con los otros de la familia? La razón por la que yo les visito a menudo y me interesa saber de ustedes en muchos órdenes, no es porque sea pastor de esta iglesia, yo lo hago, mi esposa me es testigo, con otros santos en diferentes lugares del mundo, incluso en mi propio pueblo. En esta misma semana visité creo que a 3 personas que no tienen nada que ver con esta iglesia,
Y en uno de ellos estuve 3 horas con mis niños hablando. Mis amigos, mis hermanos en Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Miren el versículo 49 de nuestro texto y dice: y extendiendo él su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y en la versión de Lucas dice: todos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, que es la misma cosa. Hacer la voluntad de Dios, aquí en este pasaje, es en Lucas, hacer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. Todo aquel que guarda mi palabra, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo mi hermano Jesucristo, mi Señor, mi Rey y mi Salvador, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. En otras palabras, aquellos con los que me relaciono íntimamente, con quienes tengo compromiso, aquellos a quienes he de suplirles sus necesidades cuando me toque a mí, aquellos con quienes estaré de cerca, aquellos a quienes escucharé, aquellos a quienes responderé sus oraciones. Esa es la relación. Es de eso que trata el que podamos ser verdaderamente familia estrecha de Jesucristo. No hay una relación familiar más estrecha que la de padre e hijo o hermano hermana. No existe. Y de eso es que nuestro pasaje trata, y eso es lo que enfoca: la relación que Dios quiere tener contigo. La relación que Dios quiere tener contigo. Nuestro Señor, ya lo sabemos, era el mejor y más natural y grande de todos los maestros que han existido en la historia. Fíjense que él sabía que afuera había una situación apremiante, su familia estaba allí y querían hablarle, y él sabía que era una situación apremiante porque ellos no solían hacer eso. Pero mientras que él declaraba esto o hacía esta extraordinaria declaración, sale de sus labios esta palabra donde él nos considera a los creyentes sus hermanos, su familia, aquellos con los que él quiere tener intimidad. Pero miremos qué extraordinaria declaración sale de sus labios otra vez: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Y repito de nuevo Hebreos capítulo 2 versículo 11: y él no se avergüenza llamarse nuestro hermano. Y en Hebreos capítulo 2 nos deja saber que él no temió el hacerse poco menor que los ángeles en gloria cuando tomó forma humana, porque sabía que la única manera de redimir y de comprar y de salvar a los hombres era esa: que un semejante, pero digno, que valiera por todos, muriera en la cruz, pagando el precio de la muerte que nos corresponde pagar por el pecado. Se ve aquí que quien le interrumpió le dijo en alta voz lo que le dijo, y el Señor, como el mejor de los maestros, y les animo a imitarle a él, cuando se dan las circunstancias, entonces aprovecha las circunstancias para enseñar grandes verdades. En vez de cuando nuestros hijos nos toman por sorpresa con alguna cosa que pasa, con alguna cosa que sucede, en vez de decirle cualquier tontería o tratar de disuadirlo, aprovechemos ese espacio y imitemos a nuestro Señor, intentando nosotros también, como Él, sacar provecho de la circunstancia. Pues de no haber sido así, es decir, que aquel individuo hablara en voz alta, casi ni tenía sentido que Jesús se refiriera a lo que Él estaba diciendo. Fue público el asunto. Jesús aprovecha para dar una enseñanza fuera de serie respecto de quiénes son su verdadera familia, la espiritual, su familia espiritual. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 también nos deja saber que lo espiritual es mayor que lo terrenal, que lo físico. No que lo físico sea malo, fue Dios que creó ambas cosas. Es que lo espiritual es
de grado superior, de mayor gloria. Por eso Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo no sé si usted sabía que los ángeles tienen más gloria que nosotros por ser espirituales. Y nosotros no escapamos a la realidad espiritual, pero tenemos también un velo terrenal, material. Cuando el Señor nos hizo del polvo de la tierra, según la declaración de Génesis, Él sopló en nosotros aliento de vida. Y en la caída, en el pecado, nosotros espiritualmente morimos. Eso es una declaración que nos deja saber que nuestra moral se fue por el suelo. Pero otra cosa que sucede en la regeneración, en la salvación, cuando Cristo llega a nuestras vidas, es que el Señor nos implanta su Espíritu Santo. De tal manera que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y vosotros que sois espirituales. Y estas cosas, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, se han de discernir espiritualmente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. El Espíritu viene a nosotros, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, como hemos citado antes, el día en que creemos en esta palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Y otra vez retomamos esa naturaleza espiritual y dice el apóstol Pablo y Pedro también que somos participantes de la naturaleza de Cristo. De tal manera que ya no somos meros hombres y mujeres físicos y carnales, sino que tenemos participación con Dios en la naturaleza espiritual. Jesús aprovecha para enseñar esta gran verdad. Afuera estaba su familia, de quien se dice mucho en las Escrituras, como ya hemos visto algunas cosas, pero adentro estaban aquella verdadera familia, aquellos a quienes él consideraba por encima en estima de su propia familia en la carne. Increíble. Afuera estaba nada más y nada menos que su madre y sus hermanos buscándolo, pero adentro estaban sus discípulos, quienes a diferencia de sus hermanos habían creído en él y le habían seguido. Y vamos a ver por lo menos dos pasajes para que tú veas con qué dedicación, estrechez y presteza le siguieron sus discípulos al llamado de Jesús. Algo extraordinario. Ya hablamos de eso hace un año y pico, pero quisiera mencionar algunas pinceladas de nuevo para recordarlo porque concuerda con nuestro pasaje en esta mañana. Afuera estaba quien le había dado a luz, adentro estaban aquellos por quienes él iba a morir. Afuera estaban sus seres queridos, adentro estaban sus seres amados. No se trata de un simple pasaje que hay que pasar por alto, como hacen la mayoría de comentaristas. Increíble. Consulté 6 o 7 comentarios y ninguno dijo nada al respecto. Nada. Los mejores comentaristas, igual que el pasaje de la semana anterior, nada. Y se nos pone difícil porque nadie dijo nada. Entonces tenemos que orar más y tenemos que pensar más cuando se nos presenta un pasaje como este al momento de predicar. Pero aquí tenemos al Maestro, al Hijo de Dios encarnado, diciéndonos que Él quiere ser nuestro familiar, que Él quiere tener esa intimidad con nosotros, que Él quiere ser nuestro ayudador, que Él quiere proveer cuando nos falta. Usted sabe, muchos de ustedes, que si se ven envueltos en una dificultad, difícilmente sus propios hermanos le ayuden a salir de ella, porque no hay intimidad, no fueron criados en esa estrechez y esa familiaridad, que si necesitan algo de su propio hermano, necesitan tomarlo prestado y pagarle los intereses, si acaso quieren prestarle. No es ese el tipo de relación que el Señor busca contigo y conmigo. Ustedes saben que Catherine tiene a Cristo como su padre y como su hermano. Una gran joven de Dios. Nunca conoció a su padre. Removió cielo y tierra para conocerlo. Su madre sabía quién era, pero nunca le dijo. Apenas conoce a su madre, porque su madre, ya ustedes saben de qué vive según comentamos. Su madre verdadera, pero ella tiene a Cristo en el corazón.
Y aunque ha llorado muchas veces, añorando aquella estrechez, yo estoy seguro que Cristo le ha sido su consuelo. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 11, por favor, para que usted confirme conmigo esta gran verdad gloriosa que nos quiso dejar el escritor de Hebreos aquí. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, Dios mío, te alabaré. Eso es Cristo que está diciendo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tampoco se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Estas son declaraciones sublimes que deben hacernos llorar de contento desde lo profundo de nuestro ser, porque aquel Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios del universo, según lo declara Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el que por Él, en Él y para Él son todas las cosas, Él mismo quiere ser, mi hermano, Él mismo quiere ser ese hermano y madre o padre íntimo que yo añoro tener. Usted sabe que en nuestras sociedades de hoy, especialmente en las sociedades como le llaman tercermundistas, pero muy especialmente en nuestra nación, las jovencitas se van a formar relaciones amancebadas a veces desde los 12 años, y ustedes saben que una de las principales razones, dicen algunos estudios, es exactamente porque no tuvieron un padre a quien pudieran estrechar y quien pudiera instruirles. Increíble. Muchas veces tenemos nuestros padres, pero nunca hemos recibido un abrazo de ellos. Mi mismo padre se lamentaba en días pasados frente a un amigo común, y la esposa de ese amigo común me lo contó, y él lloraba y decía: lo que yo lamento más en mi vida es que cuando eran niños, mis hijos, nunca los abracé. Nunca les pude decir te quiero como lo hace ahora después que es creyente, pero ya estamos grandes. Y esa falta queda ahí. Sin embargo, hermanos, yo no sé de ningún tipo de cicatriz y de herida que el de allá arriba no pueda curar. Yo no sé de ningún tipo de falta que Él no pueda llenar. Y estoy hablando por mí. Yo no sé de ningún tipo de necesidad y de situación que Él no tenga el poder y la habilidad para personalmente llenarla en nuestras vidas. Estamos hablando de alguien glorioso y suficiente a todos. Yo sé que hay situaciones, yo no ignoro las realidades de muchos de ustedes, aunque quizás no haya hablado con todos de esos asuntos íntimos, familiares. Estoy hablando de relaciones de hermanos y de padres y de todo eso. Muchos perdieron su padre jovencita, otros nunca la conocieron. Yo sé, de aquí mismo puedo contar como 6 que ni siquiera apenas conocieron sus padres. En fin, pero sépase que no es para lamentar, es para gozarnos en Él, que Él quiere ser ese padre, ese hermano, esa hermana, aquí y por la eternidad. Eso es algo extraordinario. Yo no sé si tú lo sientes como yo, pero es algo fuera de serie. Mi madre murió hace como 4 años. Les aseguro que no me ha hecho falta. Y eso es mucho que decir de mi persona. Los que me conocen y saben cuál era mi intimidad con mi madre. ¿Ustedes creen que yo los visito a ustedes, como les dije ahorita, porque son parte de mi congregación? No. En mi familia, en mi casa, en esta semana hubo 18 jóvenes de los Estados Unidos que se quedaron en mi casa. Voy a quedarme en octubre en la casa de un amigo en África por un par de días, platicando con ellos. Podría quedarme en un hotel,
me lo pagan y todo, yo prefiero quedarme con él para poder interactuar mejor. En Cuba me quedo en la casa de mis hermanos en vez de quedarme en un hotel. En los Estados Unidos difícilmente me quedo en un hotel, me he quedado muy pocas veces. Y cuando voy a otros pueblos, generalmente me quedo en la casa de mis hermanos. Para mí son de mucho valor. Y mucho más que sé que voy a estar con ellos por la eternidad en los cielos. Yo no sé si te satisface esa estrechez y esa relación que el Señor nos propone aquí. Pero, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿No es acaso extraordinario que alguien que no es de nuestra raza, ni de nuestro linaje en cuanto a la carne, alguien que es por el contrario glorioso, santo y sublime, quiera intimidar a ese nivel con nosotros? ¿No es acaso fuera de toda imaginación que Dios mismo condescienda en nuestro favor para ser nuestro hermano? ¿No es algo que hemos de mirar en Catherine, que encontró verdaderamente alguien mayor que su padre y que su madre, con quienes nunca ha tenido ningún tipo de estrechez? Y cuando incluso quiere hablar cosas serias con su madre, no se puede. ¿Por qué Jesús señaló a esos hombres? Yo quiero que terminando veamos por qué fue que Jesús les señaló a ellos. ¿Por qué Jesús lo estima a ellos por encima de lo que estaban afuera, que eran sus hermanos y su madre, literalmente hablando? Leemos el verso 49 otra vez y después voy a algunos pasajes antes de cerrar. Y dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que guarda mi palabra, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quizás te pregunte, como yo, ¿qué fue lo que hicieron sus discípulos que Jesús lo tenía en tan alta estima? Mira conmigo en el mismo Evangelio según San Mateo, de Mateo capítulo 4, por favor, verso 17. Mira allí. Es algo que necesitamos notar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No sé si notaste qué fue lo que estos hombres hicieron, por lo cual Jesús lo tenía en muy alta estima. Verso 21, mira otro ejemplo. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y en Mateo capítulo 9 nos dice lo mismo, no de un pescador, sino de un individuo de la Jai, un hacendado romano, pero judío, que se llamaba Leví o Mateo, que era cobrador de impuestos. Rico, riquísimo. Y Jesús le dijo lo mismo, y él dejó el asiento donde cobraba los impuestos en nombre de Roma y siguió a Jesús. Eso es algo, hermanos, digno de notar. Sus hermanos no creían en él, Juan capítulo 7, versículo 5. Y estos hombres que no le conocían literalmente, porque Jesús acababa de mudarse en Capernaum y había crecido en Nazaret, no le conocían. Probablemente no habían oído hablar de él porque Jesús todavía hasta ese momento no había hecho ningún milagro. El primer milagro lo encontramos en Juan capítulo 2 y ya ellos eran sus discípulos. Increíble. Y él les dice, venid en pos de mí, y ellos al instante dejaron sus negocios. Es algo que no puedo explicar, pero eso fue lo que pasó.
Ya hablamos de este pasaje y enfatizamos en ese pasaje que no es la decisión de ellos lo que brilla allí, sino quien lo estaba llamando. El grande allí era Cristo, es lógico. Sin embargo, yo quiero que tú medites en lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que estos hombres hicieron ante la predicación de Jesús, ante el llamado de Jesús, que Jesús lo consideró a ellos sus íntimos hermanos, sus estrechos familiares? Más importante que su madre y sus hermanos que estaban afuera. Yo no puedo entenderlo, pero lo cierto es que así fue. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Sabe qué fue lo que ellos hicieron? Cuando Jesús los llamó, ellos le siguieron sin reserva. Los 5 que te mencioné dejaron sus negocios y comenzaron a seguir a Jesús. Comenzaron a seguir la agenda de Jesús. Comenzaron a visitar otras ciudades con Jesús. Comenzaron a hacer las cosas que Jesús hacía y a vivir de dádivas para poder lograr los propósitos de Jesús. Y ellos tenían familia, eran hombres de fe. Mi pregunta a ti en esta mañana es, ¿qué has dejado tú para seguir a Cristo? No tenemos duda, como cristianos al fin, de que ciertamente Jesús vino en carne. Pero ¿qué has dejado tú por Jesús? Mira, como lo dice el mismo, en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 28 al 31, dice lo siguiente, para que tú veas el grado de desprendimiento que tuvieron aquellos hombres. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, y con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso es extraordinario. Yo no sé si te causa alguna conmoción. Maestro, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué nos toca? Dinos. ¿Dejamos todo? Nuestra familia pasó a ser segunda prioridad por ti, Señor. Tenían hijos y esposa ellos. Acuérdense que el Señor sanó a la suegra de Pedro para confirmar, pero tenían hijos, era claro, es evidente, eran hombres comunes y corrientes. Tenían negocios, los 5, y por Cristo dejaron todo. ¿Qué has dejado tú por Él? Es mi pregunta. Esta gente le seguía por todo lugar. Nosotros a veces intentamos seguir a Cristo pensando que yendo los sábados a la sinagoga o los domingos a la iglesia, estamos siguiéndole. No lo creo. Se trata de algo más que eso. Se trata de rendir nuestras vidas y nuestras voluntades a aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz. Si los jóvenes pudieran venir y prepararse para cerrar el servicio en alabanza. La Biblia es enfática, dejándonos saber que había dejado todo. No era un seguirle parcial, era un seguirle total. Ellos caminaban con Jesús, se ajustaron a su agenda. Ellos hasta dormían con el Maestro en innumerables ocasiones. Dejaban a su familia hasta por 3 días y iban con Jesús a otro lugar. Eran más íntimos de Jesús que su propia madre y sus propios hermanos. Eran la verdadera familia de Jesús. Y Jesús lo honra en público con tal declaración, diciéndole, ellos son mi madre y mis hermanos.
Y hacer la voluntad de Dios, en suma, significa o quiere decirnos guardar la palabra de Dios. Y de que somos espirituales, Juan capítulo 1, versículo 13 nos da fe de ello. Y nos dice que no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la fe en Jesucristo. Y que fuimos adoptados como hijos de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 5. Si crees en Cristo de todo corazón, si le has hecho a Él tu amo y tu Señor, ya eres miembro de la familia de Dios. Ya no eres extraño ni enemigo, extranjero ni advenedizo, ya no estás lejos de los pactos y de la ciudadanía de Israel. Has sido reconciliado con Dios y has sido insertado en la familia de Dios, en el Israel de Dios. Pero si Cristo no es aún tu amo y tu dueño y tu Señor, debes hacerle tu rey hoy, porque esto es un asunto de urgencia. No desprecies su iluminación ni su llamado. Él no se avergüenza de llamarse hermano de los creyentes. Mi pregunta es si tú te avergüenzas de que Él sea tu dueño, de que Él sea tu todo, de poder proclamar a viva voz su palabra y de poder incluso levantar la Biblia, la palabra de Dios en alto, en señal de hermandad con nuestro Señor. ¿De verdad es Él tu pasión? ¿De verdad te lo pregunto en esta mañana? ¿Ocupa Él el primer lugar en todo en tu vida, el primero de todo? ¿Es tu Rey, es tu Señor o alguna otra cosa ocupa el primer lugar en tu vida? No salgas de aquí, querido amigo en Cristo, sin Cristo. Él puede y quiere sanar tu alma e intimidar contigo. Aleluya, qué gran Dios y Señor tenemos nosotros. Gracias, Padre, por serle propicio a Catherine, por dejarle saber que la relación de ella contigo es más grandiosa y mejor, de mayor calidad y eterna, incluso que la que pudo haber tenido con sus padres terrenales. No es ella la única que ha sido flagelada a esos niveles. Muchos de nosotros hemos crecido al lado de nuestros padres, pero sin ningún tipo de expresión de cariño y de abrazos de ellos. Otros perdieron a sus padres cuando eran niños. Otros ni siquiera le conocieron, pero aquí estás tú, Señor. Ojalá y que ellos puedan hacerte el dueño de sus vidas, el Señor de sus vidas, en los méritos de Cristo. Lo rogamos. Amén.